Luchamos abrazo partido contra la corrupción. Marco Tulio Cicerón, un reconocido político, filósofo y orador romano del año 43 a.C., ya lo decía: servirse de un cargo público para el enriquecimiento personal resulta ya no inmoral, sino criminal y abominable. La corrupción es una práctica mediante la cual algunos funcionarios públicos abusan de su poder apropiándose de dinero ajeno a través de peculados, prevaricato, concusión, cohecho, fraude y tráfico de influencias, entre otras conductas sancionadas por la ley y las normas en el papel, pero tantas veces impunes en la realidad. Ha sido una completa desventura para el país elegir con su voto a personas comprometidas con el actual sistema corrupto, que carecen de valores morales y actúan de una forma antiética, robando y nombrando en cargos importantes a otros ladrones, con lo cual se incrementan los índices de pobreza y de mala calidad de vida. Desafortunadamente en Colombia, robar desde los cargos de poder se ha convertido en una práctica común, sin sanción ni siquiera moral dentro de la sociedad de consumo. Se olvidan estos acumuladores que, cuando mueran, sus fincas, sus edificios y todas esas propiedades no caben en el cajón cuando los entierren. Sí se debe dejar una base económica para los descendientes, pero hay que dejarlos que ellos mismos encuentren para qué los envió Dios a este mundo, que desarrollen su propia capacidad de emprender y afrontar riesgos, que aprendan a trabajar inteligentemente, se esfuercen y logren su autorrealización humana, teniendo en cuenta el saber popular, de abuelo millonario, padres ricos y nietos pordioseros. Ladrón vulgar es una persona que hurta un reloj, una cartera, un bolso, una cadena, un celular, un automóvil o cualquier artículo o prenda de valor. Un ladrón de cuello blanco es una persona que muchas veces ya tiene una fortuna suficiente para vivir sin preocupaciones, pero le gusta acumular más y más dinero, robándose la educación, la salud, la vivienda, la pensión y el futuro del pueblo. Los ladrones de poca monta eligen a sus víctimas. A los grandes ladrones que roban miles de millones los eligen los ignorantes y se perpetúan en el poder con el apoyo indirecto de los analfabetos políticos. Ambas conductas son reprochables y están prohibidas por la ley. Por lo tanto, quien quita a otro lo que no es suyo es un delincuente, y es deber de las autoridades castigarlo, como dicen ellos mismos, aplicando todo el peso de la ley. Desafortunadamente, todo parece indicar que la justicia en Colombia, para los de arriba, tiene una densidad muy baja. Pesa menos que el aire y no logra golpear a quienes debiera. En su liviandad, cada vez se aleja más de la credibilidad y confianza de los colombianos, que la ven lejana y oteando sus banderas para proteger a los que los nombran y promueven porque está politizada desde la cabeza hacia abajo. Es innegable que tenemos desde hace varios años una clase dirigente constituida en muy buena parte, siempre hay que decirlo con algunas pocas excepciones, por delincuentes, acostumbrada a echarse a sus bolsillos el dinero de los colombianos, sin que una parte importante de la rama judicial, a la que le corresponde meter en cintura a los ladrones, sean o no de rango superior, haga su trabajo imparcialmente. A manera de ejemplo, en el año 1984, un alto funcionario del Ministerio de Defensa Nacional, Roberto Soto Prieto, se apropió de $13.500.000, algo así como 55.000 millones de pesos a valor presente, que la nación tenía ahorrados en el Manhattan Bank de Londres. Este malhechor, perteneciente a una familia de élite, antes de tumbarse esa gigantesca cantidad de dinero, se desempeñó como viceministro de Desarrollo Económico y Diplomático. Vive en Austria, pero anda como Pedro por su casa en Europa, riéndose de la partida de tontos que habitamos este país subdesarrollado en solidaridad humana, porque el brazo de la ley no alcanza a llegar a círculos tan altos. Hace pocos años, Fabio Puyo, como gerente de la empresa de energía eléctrica de Bogotá, incurrió en sobrecostos que superaron los $1.500 millones, pero igual del escándalo no pasó y sigue libre, disfrutando en el exterior de esa plata mal habida. En el año 2011, Reginaldo Bray fue el principal cerebro retorcido de la defraudación a Dragacol, que costó a los colombianos 17.000 millones de pesos.
se le aplicó una pena pírrica que no pagó por vencimiento de términos, una figura que se usa para que los poderosos nunca tengan que responder ante la justicia, y si lo hacen les dan casa por cárcel o los envían a pabellones especiales que son como hoteles 5 estrellas. Algunos ejemplos recientes de corrupción son Reficar, Interbolsa, Café Salud, Caprecom, Foncolpuertos, Termorrío, Dragacol, Empresa de Energía de Pereira, Comeva, Salud Coop, Transmilenio de la calle 26, el cartel del cemento, del SIDA, de la toga, de los enfermos mentales, de los abuelos, de la chatarrización, de las regalías, de la hemofilia, del síndrome de Down, de los cuadernos, de las notarías. Y para el colmo de los colmos, en el año 2020 se conoció que el Plan de Alimentación Escolar, PAE, dio carne de burro a los niños en los restaurantes escolares de Santander, entre otros escándalos, desfalcos y carruseles en los que se perdieron millonadas y son contados o no hay responsables sancionados. A comienzos del año 2022 salió a la luz pública que en la construcción de Bioenergy, planta de etanol de Ecopetrol, se facturaron adicionales ilegales por $12 millones, lo cual equivale a afirmar que otros 49,000 millones de pesos fueron sacados de la cartera a los colombianos. Si se suma lo que se perdió en Reficar, unos 5 billones de pesos, más de 5 billones en los contratos de las vías de cuarta generación entre los años 2014 y 2016. El cartel de la contratación de Bogotá de los nietos del general Rojas Pinilla, 2.2 billones, Salud Coop, 1.4 billones, Interbolsa, 300,000 millones, por solo mostrar una tendencia, se puede inferir que dinero sí ha habido para ayudar a los que más llevan del bulto con las eternas crisis económicas. Los colombianos esperamos que, con el despertar de la conciencia política, lleguen al poder hijos del pueblo para que se haga justicia y se exija a todos esos antisociales devolver todas las propiedades y el dinero que se robaron. La verdad, tan desvirtuada y casi siempre bajo sospecha por causa de sus primas, la mentira y el engaño, debe ser certificada por los notarios públicos para que no se venda la misma propiedad varias veces o se engañe de alguna manera, no solo a los ingenuos, sino también, en muchas ocasiones, a los que se las dan de vivos. Sin embargo, no se comprende por qué es tan costoso en Colombia estampar una firma sobre una hoja de papel para intentar que allí no se plasme un fraude. Por ejemplo, cuando se compra una propiedad por 150 millones de pesos, los gastos notariales para el año 2021 eran del 0.54% del valor de la venta, es decir, un poco más de 800,000 pesos. En el año 2025 se estableció que lo máximo que puede cobrar un notario por actos o contratos entre particulares es la suma de 41,720,800 pesos. ¿Por qué es tan caro dar fe de los actos públicos que se podrían certificar sin volver ese servicio un negocio tan lucrativo? Es de dominio público que, para la reelección presidencial del señor Álvaro Uribe, una parte de la mermelada en el Congreso se entregó con notarías. También se conoce del cartel de las notarías por los escándalos en torno a procesos de legalización de tierras de fincas, donde los legítimos dueños fueron desplazados por la violencia, y de lavado de activos, propiedades y dineros que se legalizan con la complicidad de algunos notarios corruptos. Como repite cada rato Pepe Mujica, decir que no hay plata para acabar con el hambre y la pobreza es no tener vergüenza. Un presidente tiene una chequera que se acerca a los 2,000 billones de pesos durante su periodo de 4 años de gobierno, con el grado de desarrollo que se alcanzaría eligiendo gobernantes honrados y capaces junto con el poder legislativo, judicial, los medios de comunicación y en general todos los que tengan algo de poder remando en la misma dirección. Existirán lugares donde las aguas negras corran calle abajo exhalando fétidos olores, comunidades sin agua potable y gente viviendo en condiciones infrahumanas. Seguramente que no. Tal vez, con unos pocos periodos presidenciales, el nivel de vida de los colombianos subiría al nivel de vida que gozan los países europeos. No se imaginó Simón Bolívar que lo que más temía sería en algunas ocasiones nuestra propia cruz a cuestas. Nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo a un mismo ciudadano en el poder.
El pueblo se acostumbra a obedecerle y él a mandarlo, de donde se originan la usurpación y la tiranía, imponiéndose sobre hombres y mujeres con iguales o incluso mejores dotes y atributos para dirigir el país. Algunos mandatarios hicieron lo que estuvo a su alcance, legal y en algunos casos no tan legal, para no entregar su cargo una vez terminado el periodo para el cual fueron elegidos. Rafael Núñez, un creyente de que las repúblicas deben ser autoritarias, so pena de caer en permanente desorden y aniquilarse en vez de progresar, gobernó durante 4 períodos. Tomás Cipriano de Mosquera cerró el Congreso y se declaró dictador, ejerciendo el poder durante 3 períodos. Manuel Murillo Toro, Alfonso López Pumarejo, Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos igualmente se impusieron durante 2 períodos, sin demostrar que eran las mentes más brillantes y mejor formadas en su respectivo momento. El Frente Nacional, entre los años 1958 y 1974, donde se alternaban el poder los partidos liberal y conservador, repartiéndose los cargos y los contratos, también fue una forma de excluir a líderes de quienes, por una u otra razón, desconfiaban los jefes de dichos partidos, que tenían el poder de elegir a bolígrafo los candidatos al primer cargo de la nación. Sin embargo, en este despertar de la conciencia, ya la gente se está dando cuenta de que no todo es como se ve y como lo cuentan, y que los políticos que se sostienen a punta de tamal, cerveza y adulteración de la decisión de los electores también deben caer. El 20 de julio de 1810 fue solo una ilusión. Ese viernes de mercado, en la hoy Plaza de Bolívar de la capital santafereña, se dio el grito: «Arriba el rey, abajo el mal gobierno», que poco tiene que ver con un grito de independencia. Más bien pareció un grito contra la corrupción y de respaldo a la corona. En el año 1819 se logró la tan cacareada independencia, que lo único que hizo fue que el perro cambiara de collar porque siguió recibiendo el mismo trato por parte de los nuevos gobernantes. El sistema corrupto muy poco ha cambiado. Algunos de los gobernantes se aferran al poder como una garrapata en el lomo de un animal que no puede revolcarse y se acostumbró a llevarla encima, apoyados por una franja ignorante en política que todavía lo sigue eligiendo como si no existiera alternativa. El poder solo se puede tomar de 2 formas: con las armas o con el voto. Acudir a las armas es seguir sumando dolor, sufrimiento, muertos, viudas y huérfanos, que es lo que más repudiamos. Acudir al voto es lo sensato y de menor costo, véase desde donde se vea. Promovemos un nuevo grito de independencia, pero esta vez electoral, que resuene en los oídos, pero principalmente en el subconsciente y el corazón de los que venden su patria a cambio de pequeñas dádivas, y de los analfabetos políticos. Buscamos superar electoralmente a quienes se consideran con derecho divino para mandar con toda su arrogancia y el desprecio que sienten por los que no son de su clase social. Hacemos pedagogía política contra la voracidad económica de los que solo quieren acumular grandes fortunas a costa de lo que sea y como sea. Elevamos nuestra voz contra la mezquindad humana de la gente insolidaria y la deshumanización productiva que se sostiene sobre el trabajo mal pago de los obreros, asalariados, las bajas ganancias de los tenderos, emprendedores y pequeños negociantes, entre otras variables que, entre todos los que ya somos conscientes políticamente, debemos cambiar en este país donde el poder no está al servicio de las mayorías como debiera ser. En la escuela se enseña a los niños que la bandera de Colombia consta de 3 franjas, de las cuales la primera, en la parte superior, de color amarillo, es el doble de las otras 2, de color azul y rojo respectivamente. Se explica que el amarillo, color oro, representa la riqueza nacional, el azul, las aguas de los ríos y los mares, y el rojo, la sangre derramada por los héroes que lucharon en las batallas contra los usurpadores. Pero hoy, cualquier persona con un sencillo razonamiento se puede dar cuenta de que la bandera ya no nos representa, porque desde la invasión española comenzó el saqueo de su riqueza, que hoy se llevan los corruptos y las multinacionales. Los ríos han perdido gran parte de sus caudales por culpa de la acción depredadora de arroceros, ganaderos y mineros en complicidad con las corporaciones autónomas regionales. Los 2 océanos se convirtieron en una especie de depósito de basura
y los peces, en medio de esta invasión de mugre, no son para las redes de los humildes pescadores, sino de las multinacionales pesqueras. Mientras tanto, la franja roja sí sigue aumentando, con la sangre derramada en un conflicto prolongado por las injusticias y las desigualdades económicas y sociales. Sucede igual con el escudo. La libertad y el orden, que eran el lema nacional sobre la cinta ondeante de color amarillo, están en entredicho. El cóndor, por la actitud depredadora con el medio ambiente de quienes se abren de piernas a las multinacionales, que ayudan a financiar sus campañas políticas para mantenerse en el poder, se encuentra en vía de extinción. El gorro frigio ya no simboliza la libertad tan cara y restringida, principalmente por la estrechez económica en que vive tanta gente. El cuerno de la riqueza fue saqueado, ya que el poco oro que queda se encuentra endosado a las multinacionales mineras para engrosar sus fortunas en el exterior, y el cuerno de la abundancia del suelo colombiano frente a los tratados de libre comercio es una burla nacional. El Istmo de Panamá, que fue nuestro, lo que debe es darnos vergüenza por haber permitido su pérdida. Y las velas desplegadas lo que nos recuerdan es que la balanza del comercio con los demás países se inclina a su favor y no al nuestro, como debemos luchar para lograrlo, para sentir de nuevo el orgullo por la patria. Esa patria debe ser para todos los colombianos y no dando preeminencia a los estratos 5 y 6. Haber entregado Panamá en el año 1903 sin siquiera como los gatos pegar al menos un chillido se llama delito de alta traición a la patria, aquí o en cualquier lugar del mundo. Haberse puesto 2 décadas después del lado de quienes propiciaron la masacre de las bananeras es otra alta traición a la patria, poniendo por encima de la vida de los nacionales los intereses económicos de una empresa extranjera. Una de las operaciones de falsa bandera más antiguas y de amplio reconocimiento que alzan los tiranos para que no se perciba a plenitud el mal aliento de la podredumbre de sus mandatos es tal vez el incendio de Roma perpetuado por Nerón, para justificar y dar rienda suelta a su odio contra los cristianos, crucificando a unos, entregando a otros a las fauces de las bestias y quemando al resto de los acusados como pirómanos, de acuerdo a lo que cuenta el historiador Tácito. En Colombia, una de las operaciones de falsa bandera más sobresalientes son los falsos positivos, de los que tanta tela se ha cortado, pero sigue la impunidad tejiendo un manto, y muchos de los que se autoperciben como gente de bien restan importancia a lo sucedido. Otra fue la masacre de La Rochela en el año 1989, cuando el gobierno afirmó que fueron asesinados 12 funcionarios de la rama judicial por la guerrilla de las FARC. Pero luego las evidencias y los testimonios demostraron que solo fue una operación planeada y ejecutada para justificar el accionar bandolero de los grupos mercenarios en esa región del Magdalena Medio. Las falsas banderas son un cáncer que se expande a través de montajes orquestados desde algunos gobiernos para culpabilizar a los enemigos políticos en el propósito de censurar, estigmatizar y detener a los opositores y de esta manera legitimar el uso de la fuerza y el poder de las armas del Estado contra quienes subvierten el orden y atentan contra la institucionalidad. Para ello, utilizan la manipulación a través de los medios de incomunicación y la judicialización, que en estos casos sí es pronta y eficaz. Se trata, como en un juego de ajedrez, de sacrificar peones, caballos e incluso alfiles, con tal de posicionar a la reina y proteger al rey, ejecutando de forma clandestina un autodaño o autoatentado para justificar la arremetida contra el culpable que permita ocasionar daños mayores al enemigo sin necesidad de rendir cuentas por los excesos cometidos, haciéndolos percibir como algo imprescindible. El poder de la propaganda gubernamental desde hace varias décadas logró permear el subconsciente de muchos colombianos para que asocien a quienes, por ejemplo, protestan en las calles, como los profesores, los estudiantes universitarios y los sindicatos, principalmente como células urbanas de los grupos guerrilleros. Agentes del Estado, vistiendo de civil, infiltran las marchas ciudadanas levantando la falsa bandera del vandalismo,
que en muchos videos compartidos en redes sociales se observa ejercido por miembros de la policía como pretexto para deslegitimar las protestas sociales que se suscitan en pro de la dignidad humana pisoteada, como lo evidencia la precariedad económica en que subsisten millones de colombianos. Ondean la falsa bandera del respeto a los derechos humanos, mientras los videos que cualquier ciudadano toma desde su celular muestran exactamente lo contrario. Así, se puede afirmar que quienes son los culpables del reprochable imperio de la desigualdad humana y la injusticia social en esta patria colombiana han hecho de las operaciones de falsa bandera una de sus artimañas favoritas para ganar simpatizantes y aumentar su caudal electoral, engatusando a analfabetos políticos que, en cada ejercicio en las urnas, vuelven a dar su voto de forma incauta por los de siempre, quienes los mantienen en lo mismo, perpetuando el status quo que soportan sobre sus hombros las clases medias y bajas. La sumisión más peligrosa es la de quien no se atreve a expresar sus demandas sociales y acepta, dentro de su ignorancia, las cosas tal como se las han presentado, convencido de que es inútil intentar algo para cambiarlas. Hay quienes piensan que la ignorancia es más peligrosa incluso que la misma maldad, porque la maldad sabe lo que hace, pero la ignorancia, al lograr que se camine en la dirección impuesta desde arriba hacia los de abajo, lo justifica, lo normaliza y lo apoya sin comprender sus consecuencias. Por ignorancia, muchos avalan los discursos de odio y políticas que oprimen a pueblos enteros, que luego, como los discursos de Hitler, terminan en que millones de personas ven como normal que los ejércitos de su país acaben con la vida de otros seres inocentes, quienes viven convencidos de que todo cuanto existe no se puede cambiar a nuestro gusto, se convierten en sujetos alienados, desposeídos de conciencia social. Nuestra tarea primordial, como la de los maestros memorables en la escuela, un maestro es mucho más que un profesor exitoso a quien todo le sale bien, es impartir este tipo de conocimientos para ayudar a superar la ignorancia con que nacemos los seres humanos, aportando algo de lo que sabemos y somos para la derrota del analfabetismo político en nuestra patria.